cuando uno va a acercarse a una enseñanza. Por la enseñanza tiene que ver mucho con tu experiencia, con el conocimiento de la verdad y con el legado que tú quieres que la iglesia reciba. Así que una reflexión es algo, una predicación, pero ya cuando vas a traer un tema de una enseñanza, les recomiendo que lo que no puedan agarrar, lo vuelvan a ver, para que algunas cosas de las que no pudieron retener en esta universidad cristiana, lo puedan repasar. Estamos viviendo en tiempos proféticos. Estamos viviendo el cumplimiento apostólico, es decir, que el tiempo que estamos es apostólico y profético. Hoy en día la religión no entiende esto y el evangelio es de triunfo en triunfo y es algo revolucionario. El que se para pierde el compás. Es algo que tiene que estar siempre increciendo, creciendo. ¿Por qué? Porque es revelación. El que se queda en el logo, en la palabra, es como el camarón que se duerme y se lo lleva a la corriente. Así que tiene que estar estático. Lo demás se convierte en religión. Hábitos. El Espíritu Santo no crea hábitos. El Espíritu Santo es libre. Dice que es como el viento, que nadie ve por dónde viene y nadie ve por dónde se va. Entonces muchos quieren encasillar al Espíritu Santo en una doctrina, quieren encasillar al Espíritu Santo en una enseñanza que recibieron, quieren encasillar al Espíritu Santo en una religión. Nada que ver. El Espíritu Santo es mover constante. Por eso tú ves que hablan en lengua, que danzan, que profetizan. Estos son los tiempos que estamos viviendo. Pero hay un viejo refrán que dice que a río revuelto, ganancia de pescador. En este caso, a río revuelto, ganancia del diablo. Porque como hay tanta variante y hay tanto mover, hay fuego real y hay fuego extraño. Entonces, para eso tenemos que tener discernimiento. Hoy mucha iglesia se mueve por emociones, emocionalmente. Bendito sea el Señor. Entonces tú lo ves hoy arriba tocando el cielo y mañana tú miras y ya no están. Esto es un peligro y hay que usar de discernimiento. La iglesia tiene que ser enseñada. Por eso es que la palabra dice que en los 5 ministerios, que los ministros, apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros tienen como misión edificar a la iglesia y tienen como misión perfeccionar al pueblo de Dios. Es decir, que el pueblo de Dios tiene que ser perfeccionado a través de enseñanza. Bendito sea Cristo. Entonces es nuestra misión vigilar la iglesia y tratar de que las enseñanzas que reciban sean las que el Espíritu Santo dejó. Amén. Y en estos tiempos proféticos hay muchos profetas. Entonces, ¿qué hace la iglesia? ¿Desaparecieron los profetas? No. Existen profetas, pero estamos enseñando que más que eso existe la enseñanza de Cristo en nosotros y es el profeta en ti. Y todos saben que el objetivo de Jesús es formarse en nosotros y todo lo que Jesús es, así sea. Una de las características que le decían Jesús era que era profeta. Si Jesús vive en ti, entonces hay un nivel profético en ti.
Y cuando tu profecía va a ser más efectiva, mientras Jesús viva más en ti. Porque mientras más carne en ti haya, más vas a hablar tú que el profeta que mora en ti. ¿Entendieron eso? Aunque parece un juego de palabras, tiene un sentido. Es directamente proporcional el Jesús en ti a lo que tú seas. Dile a tu hermano, mete a Jesús. Es obligado. Y entonces voy a hablar un poquito sobre la palabra profética. Y quiero leer el libro de Hechos, capítulo 16, versículo 18. Dice, y esto lo hacía por muchos días, mas desagradando a Pablo, el 17 y 18, para que entren en contexto. Dice, esta era una mujer, siguiendo a Pablo y a nosotros, daba voces diciendo, estos varones son siervos del Dios Altísimo, quienes os anuncian el camino de salvación. Dice, y esto lo hacía por muchos días, mas desagradando a Pablo, este se volvió y dijo al Espíritu, te mando en el nombre de Jesucristo que salgas de ella. Y salió en aquella misma hora. Aquí vemos una mujer que estaba supuestamente profetizando. Supuestamente estaba profetizando y lo que estaba diciendo era verdad. Pero el discernimiento que tenían Pablo y Silas, supieron que ese no era un espíritu que venía de parte de Dios. Era un espíritu de adivinación. Y esas son las cosas que hoy el día el diablo sigue haciendo, metiendo espíritu de adivinación, incluso dentro de la iglesia, para que tú pienses que te está hablando bien o que te está diciendo algo y atrás lo que hay un demonio. Esta mujer le daba muchos dividendos y ganaba mucho dinero a sus dueños porque era una esclava. Y cuando se fue el demonio de adivinación, se acabó el negocio. Eso llevó a que Pablo y Silas tuvieran presos y lo golpearan y lo llevaran a la cárcel. Pero para que la iglesia entienda que también el diablo se aprovecha de la profecía. Ojo. También vemos Isaías 7:14. Por tanto, el mismo Señor os dará señal. He aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emanuel, que significa Dios con nosotros. Aquí vemos el profeta Isaías profetizando y profetizando verdad. Y a su tiempo se cumplió. Quiero ahora ir a Jeremías capítulo 23, versículo 25 al 27. Jeremías 23, del 25 al 27 dice, yo he oído lo que aquellos profetas dijeron, profetizando mentira en mi nombre. Ese Dios hablando, diciendo, soñé y soñé. ¿Cuánto hoy no sueñan? ¿Hasta cuándo estará esto en el corazón de los profetas que profetizan mentira? Profetas mentirosos. Ya vieron cuando es un profeta mentiroso que lo que hay un espíritu de adivinación. Y que profetizan el engaño de su corazón. Es decir, que están hablando de su carne. Están hablando en su carne. Están profetizando, pero están profetizando en su carne, como ellos creen. No piensan cómo hacen que mi pueblo se olvide de mi nombre con sus sueños, que cada uno cuenta a su compañero.
al modo que sus padres se olvidaron de mi nombre por Baal. Es decir, que era algo que empezó a hacerse hace rato y se sigue haciendo hasta ahora. Cuando nosotros enseñamos los sueños, enseñamos que hay diferentes tipos de sueños. Hay sueños que te lo da Dios, hay sueños que lo tiene tu carne y hay sueños que te lo da el diablo. Eso tenemos que saberlo. Sueños que te lo pone Dios, sueños que lo tienes de tu carne, tu naturaleza caída, y sueños que sencillamente te lo puso Satanás. Entonces tienes que usar de algo muy importante. Es Primera de Corintios capítulo 2:14. Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para eso son locura y no las puede entender. Pero porque se han de discernir espiritualmente. Aquí incluye una palabra muy importante que tenemos que tener los cristianos, que es discernimiento. Discernimiento es la capacidad para verificar qué espíritu te están hablando. Porque hoy se te pueden acercar mucha gente y te pueden acercar y decirte, dice el Señor, dice el Señor, dice el Señor, porque yo te soñé así y te soñé asado. Y tú rápidamente, como eres un hombre de Dios, un hombre que está en Cristo, tú tienes que rápidamente discernir quién es el que te está hablando. Si te quieren regalar el oído, si quieren llevarse tu gracia, o si quieren aparentar que saben mucho de Cristo y no saben nada. Pues tú tienes que tener discernimiento de espíritu. Amén. Lo importante que tenemos que saber, y la iglesia tiene que conocer, que la misión del profeta. Y cuando vemos hoy en día, todos están buscando, si te enteras que viene un profeta a una iglesia, tú ves como todo el mundo deja de ir a la de él para ir a que le hablen allí. Porque el profeta te va a decir, que el profeta te va a dar el número que va a salir en la lotería. Tú quieres que te digan el número de la lotería. Entonces tú dejas de sentarse en tu iglesia y arranca para allá, para que te profeticen. Desconociendo que dentro de ti está el mayor profeta que se llama Jesús. No tienes que ir a buscar a nadie. Mete a Jesús en ti. No tienes que ir a buscar a nadie. Muere. Muere y que Cristo vive en ti. Eso es lo que hoy están cambiando y me voy porque no me gusta la palabra, no me gusta. Y lo que no quieren es ser confrontada a su vieja naturaleza y ser confrontada a tu carne. La solución está en Jesús. Él viene y te dice, tú abres la puerta de tu corazón, yo voy a entrar y voy a empezar a morar ahí. Y todo lo que yo soy, tú lo vas a hacer. Entonces, si tú tienes a Cristo, ¿no te falta? Entonces, si no te falta nada, ¿qué haces buscando en otro lugar? Lo que tú mismo te estás poniendo. Para que otro haga el trabajo que tú tienes que hacer. Entonces, prefiero ese profeta que pagó un precio y para yo no pagar. Al final es haraganería. Amén. Misión de un profeta, que el profeta generalmente cuando se acercaba a ti, tú lo que salía era corriendo. La Biblia ha demostrado que cuando se acercaba un profeta, no como hoy que corren atrás de los profetas, cuando decía, viene Juan el Bautista, todo el mundo decía, patica, ¿para qué te tengo? Se escondían, porque te iba a decir 17 cosas y ninguna era bonita. Te iba a decir 17 cosas y ninguna era bonita y te lo iba a decir delante de todo el mundo. Hipócrita, generación de víboras, ¿hasta cuándo voy a estar con ustedes? Esas eran las palabras que soltaban los profetas. Por eso hay una discrepancia entre el nivel profético original y el que se está estilando hoy, que es el nivel profético para que te regalen el oído. Es decir, que el profeta tenía una misión. Y apunté algunas cosillas sobre el profeta. Recordarle al pueblo que había hecho un pacto con Dios.
El profeta se acercaba a ti y te recordaba que tú habías hecho un pacto con Dios y te exigía fidelidad y lealtad a ese pacto. Así que si tú dijiste un día, te amo, te adoro, ven a mi corazón, y después de haciéndolo, él venía y te decía, arrepiéntete, cambia, acuérdate lo que dijiste un día y no lo estás haciendo. Otra de las misiones del profeta era denunciar el pecado dentro del pueblo. No venía a decirte qué guapo estás, qué buen perfume. Decía, estás haciendo lo que yo no te mandé. Eso se llama pecado, eso se llama desobedecer. Y eso era incluso cuando se acercaba el profeta de Dios a cristianos, es decir, a creyentes o a no creyentes. El profeta se acercaba a cualquiera, el profeta se podía parar en una terminal de trenes, una terminal de aviones, una terminal, decía, y soltaba la palabra, arrepentido porque viene la ira venidera y se van del aire y que no venga Cristo. Así que el profeta venía a denunciar el pecado de la humanidad. Nada de que te vas a comprar un par de zapatos nuevos. Advertir al pueblo de las consecuencias de darle la espalda a Dios. Y ofrecía una vía para volverte. Es decir, que solamente la palabra profética no es para señalar lo malo que estás haciendo, sino que la palabra profética te da la solución. Así que si alguien en tu vida cristiana está en un lugar y llega un profeta o alguien con una palabra profética y te dice, tienes que hacer esto, esto y esto, y tú dices, ¿cómo lo hago? El profeta tiene que decirte cómo. Porque él no solo señala la herida, sino que da la solución para sanarla. ¿Entendieron eso? Y otra misión era traer el mensaje de las buenas nuevas que trae la cruz. Las buenas nuevas de Cristo en nosotros. Así que el profeta se te acerca y también te decía, Dios te va a sanar, Dios te va a libertar y Dios te va a salvar. Así que los profetas, eso es una buena noticia. Los profetas generalmente originales no chocan mucho con lo que está pasando hoy en día, pero la palabra profética sigue. Ahora, yo le preguntaba al Señor, ¿cómo puede la iglesia aprender esto en 20, 25 minutos sobre la palabra profética, que hoy en día se estila mucho? Porque muchos dicen, no, a mí me dieron una palabra, yo en mi casa serviremos a Jehová. Y tú lo matas y hoy en día están en los casinos, hoy en día están en las drogas y están reclamando la promesa, yo en mi casa serviremos a Jehová. Y eso está en el día. Explícame suavecito cómo le puedo explicar a la iglesia la palabra profética y sobre este tema. Por eso dije que es una enseñanza. Y quería ir al Salmo 105, 19. Aprendan, iglesia, para que no le den gato por liebre. Aprendan, iglesia. Reina Valera, exacto. Dice, hasta la hora que se cumplió su palabra profética, la palabra, el dicho de Jehová le probó. Ahí hay un misterio. Estos 30 minutos es para ese misterio. Ahí parece que está diciendo lo mismo, pero negativo. Es lo que te va a hacer entender qué es lo que está pasando con tu vida y qué está pasando con la profecía que un día te soltaron y por qué muchos no están recibiendo nada. Y para eso lo primero que tenemos que entender es que nosotros fuimos creados por Dios con el objetivo de que se cumpliera el propósito de Dios en nuestra vida. Amén. El propósito con lo que Él nos creó. Eso es una verdad. Es decir, que nosotros fuimos diseñados. Tenemos un principio y tenemos un fin.
cómo el salmista lo podía decir. Salmo 139, 16. Miren cómo el salmista decía esto. Miren, al salmista hablando, dice, Salmo 100, dice, mi embrión vieron tus ojos. Mi embrión, aquella unión. Y en tu libro estaban escritas todas aquellas cosas que fueron luego formadas sin faltar una de ellas. Todo está escrito de ti ya. Todo. Y te escribió el Dios de amor. Esto es importante que lo sepas porque a lo mejor tú puedes estar pasando por una situación hoy y tú piensas que estaba en tu diseño y Dios de amor no puso eso en tu diseño. El que escribió en el libro de ti todo lo hizo bueno, incluyendo a esto. No se escapó nada. Dice que no faltó nada. Desde el embrión hasta el final. Cuando estás leyendo el libro de Génesis y terminó Dios al sexto día y vio que todo lo que había hecho era bueno. Así que ni la pobreza, ni la miseria, ni la enfermedad, ni la atadura, ni la cárcel, ni la esclavitud están en el plan de Dios. Amén. A no ser que persiga un fin con eso. Y ya lo vamos a ver. Y muchas veces este propósito nos llega por una palabra profética. Es que podemos conocer los planes que Dios, porque Dios usa a alguien y nos suelta una palabra profética. Ok. Y esa palabra profética, muchas veces, según la Biblia, viene con condiciones o sin condiciones para que se cumplan. Es decir, que cuando viene una palabra profética, muchas veces viene condicionada o viene incondicionada. Por ejemplo, Apocalipsis 22, 20. El que da mandamiento de estas cosas dice, ciertamente vengo en breve. Amén. Sí, ven, Señor Jesús. ¿Eso se va a cumplir? Sí o sí. Eso no tiene condición. Eso viene por la canal. ¿Entendieron eso? Pero hay otras, como Segunda de Crónicas 7:14, escuchen iglesia, dice, sí, y generalmente las condicionadas empiezan con un sí. Sí, si humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren, y buscaren mi rostro, y se convirtieran de sus malos caminos, eso se llama condiciones, para que se cumpla la profecía. Entonces yo oiré desde los cielos, perdonaré su pecado y sanaré su tierra. Si haces esto, yo te voy a dar esto. No es porque sea una palabra profética, ya te vas a agotar en la cama a recibirla. Esa profecía viene condicionada con un actuar tuyo. Amén. Hoy en día estamos recibiendo profecías a nosotros mismos o a algún familiar o a algún amigo o a algún hermano o a algún hijo. ¿Sí o no? Y pasa el tiempo, y pasa el tiempo, y no se cumple. Entonces,
Segunda de Pedro 1:19 dice algo. Por esto no dejaré de recordaros siempre estas cosas. Segunda de Pedro 19, Cristian. Exacto. Tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hace bien estar atento como una antorcha que alumbra el lugar oscuro, hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. La palabra profética más perfecta es la Biblia. Es la Biblia. Entonces, cuando venga cualquiera con una profecía, cualquiera que venga con cualquier cosa, tiene que estar basada en la palabra. Hoy hay un método por revelación donde hay hombres de Dios que por un versículo pueden pasarse 2 horas hablando, explicándolo y traen una enseñanza, una teología. Generalmente cuando yo tengo como modus operandi en este tema de la predicación o la enseñanza, justificar cada enseñanza, cada palabra que digo por la Biblia. Es decir, que si tú citas, si tú me vas apuntando todos los versículos que yo voy citando, al final cuando yo te hago una enseñanza de 1 hora, tengo alrededor de 20, 25, 30 versículos que te he dado. ¿Y qué persigue el pastor? Que mi palabra puede pasar, pero la palabra de Dios permanecerá para siempre. Amén. Toda la palabrería que yo haya soltado, se la puede llevar el viento. Pero la que te dejé es la palabra de Dios. Y esa, el cielo y la tierra pasará, pero mi palabra, qué bueno que se lo sepan. Entonces, es importante que la iglesia conozca esta palabra profética con condiciones. Porque aquí vemos, por ejemplo, en 2 de Crónicas 7:14, cómo estábamos, qué tenemos que hacer, y entonces veremos los resultados. Si estaba orgulloso, es decir, que no estaba humilde, si no invocaba el nombre de Dios, si no oraba, si no buscaba su rostro, si seguía yo enredado en la pata del diablo y no me convertía de mi malo camino, ¿qué puedo recibir? ¿Qué puedo recibir? Entonces, ¿cómo estaba? ¿Qué tengo que hacer? ¿Y qué voy a recibir? Esa es la palabra profética. Cualquiera profeta que se te acerque, cualquier profeta que se te acerque, no venga a regalarte el oído o soltarte una botella de aceite arriba y decir, siento tu unción, la unción del adulterio y la fornicación. Siento tu unción. Bendito sea Cristo. Entonces es más fácil que me digan eso, que voy a recibir cambio, que voy a recibir cambios de bendición a mi vida, quedándome como estoy, que morir en la cruz. Entonces yo voy a buscar a ese profeta. Te voy a dar lo que la oruga, el sertón y el revoltón te quitó. Y tú enredado en la pata del diablo y siguiendo enredado en la pata del diablo. ¿Quién te está comprando ahí? No crea el que tal oiga o haga que va a recibir algo. Hay una historia que es la historia de José. Y está en el Salmo 105, 17 y 19. Y lo voy a ir porque por ahí voy enseñando esa área. Salmo 105, el 17 al 19 dice, y envió un varón delante de ellos a José, que fue vendido por siervo. Afligieron sus pies con grillo, en cárcel fue puesto su persona, hasta la hora que se cumplió su palabra. El dicho de Jehová lo probó. Es decir, que José tuvo un sueño profético donde él se vio que había 12 manojos de espigas y 11 se inclinaban a él. También tuvo un sueño donde la luna, el sol y las estrellas se inclinaban a él.
él comunicó a su familia, incluyendo a su papá, a sus hermanos, este sueño, y le dijeron, esto es un orgulloso, que todo el mundo se va. Pero ¿qué empezó a ocurrir desde el momento que él tuvo esa revelación? Dice la palabra que hasta que se cumpliera empezó a ser probada. Y muchos piensan que van a recibir una palabra profética sin pasar por consecuencias. Hasta que se cumpla, vas a estar siendo probado. Dice, yo soy Jehová tu sanador. Hasta que se cumpla, yo voy a estar probándote. Dios le dio una palabra profética a este hombre e instantáneamente comenzó la prueba. Lo mismo ocurre hoy. Dios quiere llevarnos por su camino. Pero el objetivo de Dios es formarse en nosotros. Que al final cuando te miren, no te miren a ti, sino que lo vean a Él, en ti. Ese es el objetivo de Dios. Pero yo, con mi defecto, así te escogió. A lo vil y menospreciado escogió Dios. No te estés mirando como tu condición. Tú tienes que verte como te ve Dios. Y Dios vio una obra perfecta que Él hizo. Con un principio y un fin. Mateo 16, 24. Lo conocemos. A la verdad, el Hijo del Hombre va según está escrito de Él. Mateo 16, 24. Entonces Jesús dijo a sus discípulos, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. ¿Qué es lo que persigue Dios? Eso es una condición. ¿Quieres ser un discípulo? ¿Quieres mostrar la cara de Jesús en ti? Tome tu cruz, toma tu carga y siga. Eso es lo que Él quiere. Amén. Que tú camines con Él. Amén. Pero si tomamos el otro camino, el de nosotros, llegaremos a otro destino. ¿Y de quién es ese destino? El del desobediente, el que entró en Génesis, que no quiere que tú sigas a Jesús y quiere que tú que lo sigas a él, que se llama Satanás o diablo. Así que hay dos caminos, no tres. O se sigues a Jesús o sigues al diablo. O tomas tu cruz y lo sigues a él y empiezas a ser obediente a su palabra, o eres un desobediente y quieres seguir haciendo tu vida. Y ahora lo que quiero decirte es que ahí está Satanás detrás. Amén. Están aprendiendo. Es una enseñanza. Es para que aprendan. Quiero que sean esponja. Ese pan seco para meterlo en un café con leche. Y que chupe todo esto. Amén. Jesús quiere que tú sigas su camino. El enemigo quiere que tú tomes otro camino. Muchas veces las palabras proféticas vienen con espíritu de adivinación. Están apuntando todo eso. Si no, vuelvan a ver. Es decir, que le explico algo. Ya que nosotros tenemos que decidir a qué camino seguir. ¿Sí o no? Alguien viene y te dice, Sebastián va a ser un evangelista. Sebastián va a ser un predicador. Aitana va a ser una empresaria. Para que eso se cumpla, comienza una formación. Para que se forme el carácter de ese predicador, para que se forme el carácter de esa empresaria. Y eso lo pasó Jesús. Lucas capítulo 2, 52. Lucas 2, 52. Y Jesús crecía. Jesús. Y van a sacar los 4 deditos.
en sabiduría, en estatura, en gracia con Dios y gracia con los hombres. ¿Entiendes? Cuando hacen así, crecen esas cuatro. Ya están entendiendo también otra señal de los cuatro deditos. Si Jesús lo hizo, esa misma formación tiene que estar en ti. Para que se cumpla la palabra profética viene una formación. No cree que te va a llegar los millones así de gratis. O que ya Sebastián se va a parar en una terminal a predicar. Negativo. Viene una formación. Tú vas a ser una buena maestra. Te gusta el magisterio, te gusta enseñar a los niños y te toca ir con niños gritones, peleones, desobedientes y cabezones. Y entonces empieza tu formación para ser una buena maestra. Bendito sea el Señor. Aquí tenemos un hermano que se llama Tacho, el esposo de la hermana Sonia Nila, el chef de Cabo Babo, uno de los mejores restaurantes que tiene Las Vegas, que está en el Street. Él es el chef principal. Nuestro hermano Tacho, que se sienta por aquí. Pues Tacho, cuando llegó de México, su primera función fue dishwasher. Y empezó un periodo y después pasó por limpiador de la estufa, creo que le dicen estufero. Y luego pasó la parte de los limpiando, después las compraderas de los materiales, de las carnes, y pasó por todo. Y hoy está en esa plaza. Es decir, que hubo una formación en él. No sé si me están entendiendo. Porque muchos dicen, te sueltan una palabra profética y piensan que ya llegó. Te estoy hablando, profeta, que te profetizaron. Recuerda que estamos en un ministerio profeta. El profeta está en ti también. Pero quiero que entiendan eso. Se tiene que formar el carácter de lo que te dijeron. Amén. Volvamos a José. Donde vamos en el versículo 19. 105, 19. Voy a explicar eso. Porque va pasando. Hasta la hora que se cumplió su palabra, el dicho de Jehová lo probó. Y parece que está diciendo lo mismo. Palabra, dicho. Amén. Y aquí hay algo que tiene que entender que es una revelación. La Biblia sin revelación es logo. La Biblia la escribió el Espíritu Santo. Y cuando se te revela la palabra rema. Cuando está escrita es logo. Cuando está revelada es rema. Estamos ahora en los tiempos del rema de Dios. Donde el Espíritu Santo está revelando. Antes lo leíamos y nos quedábamos así. Hay muchos ministerios que son muy buenos en la palabra, pero la palabra mata y el Espíritu vivifica. Es decir, que si tú tienes logo, pero no tienes rema, usted está perdido. Aunque tenga la palabra. Así que la palabra tiene que revelarse. Como le explico, el Espíritu Santo escribió la palabra con los lentes, unos lentes, y escribió la palabra. Si tú no te pones estos lentes, usted no va a entender nada. Los lentes del Espíritu Santo. Entonces tú tienes que entrar en esa dimensión espiritual y decirle, muéstrame, Señor, ¿qué quisiste decir aquí? Enséñame. Oh, cosas que ojo no vio, ni oído yo, ni ha subido el corazón del hombre. Enséñame. Dice que el hombre natural no concibe ni entiende las cosas que son del espíritu, porque se han de discernir espiritualmente. Llévame esa dimensión espiritual. Si para eso tengo que meterme en mi habitación, encerrarme, hablar en lengua, brincar, no importa todo lo que yo haya para llegar a la espiritualidad y decir, Señor, explícame qué quisiste decir aquí. Y ahí hay dos palabras, pero no es la misma. Hasta que se cumplió su palabra. Ahí está hablando de la palabra que te dieron. La palabra que te dieron, una palabra griega que significa tebar. Y es cuando Dios dice algo. Por ejemplo, Josué 1.5. Un ejemplo, cuando Dios dice algo de ti. Josué 1.5. Nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida. Oye la palabra profética de ese hombre.
Como estuve con Moisés, estaré contigo, no te dejaré ni te desampararé. Hay una palabra que se le dio a Josué y hoy la usamos nosotros, porque todo fue escrito para nosotros. Pero esa palabra que Dios le dio, esa palabra tebar, pero volvemos al 19, 105:19. Esa es la palabra. Hasta la hora que se cumplió esa palabra sobre Josué. Y ahora vamos a la otra, el dicho. ¿Cuál es el dicho? La palabra debar, que es la palabra de Dios. Es decir que, ¿cómo quedaría esto, pastor? Hasta que la palabra que Dios te dio se cumpla, la Biblia te va a estar probando. Eso es lo que dice ahí. Hasta la hora que se cumplió la palabra que te soltaron, hasta ese momento, hay otra palabra que le llaman el dicho de Jehová, que te va a estar velando, formando, tirándote por aquí. Es decir, que la palabra, ya tú estás entendiendo algo, que la palabra que te dieron tiene que coincidir con lo que está aquí. Si no, ese día se comió un bistec con la barriga llena, el profeta, y te dijo lo que él le dio la gana. La palabra que te den tiene que estar en la Biblia, es la que te prueba. Hasta el día que Sebastián sea un predicador, hasta ese día Sebastián va a estar siendo probado. Así que es preferible, sabiendo eso, que ni me profetice. Sí, porque cuando tú me sueltas una palabra de esa, va a venir la Biblia contra mí. Y entonces sí tengo que estar así. Y no voy a hacer mi vida, voy a tomar, voy a fiestar, que la palabra me la soltaron y se va a cumplir. Conozco personas que están en ministerio, están en grupo y dicen, el Señor me soltó una palabra y aunque mi vida esté desacatada, se va a cumplir. Sí, está bien. Sí, está bien. Hasta el momento que se cumpla esa palabra, Dios te va a estar probando. Ahí lo dice, el dicho de Jehová lo probó. Y se fue a José. ¿Saben lo que le pasó al muchacho? Lo vendieron sus hermanos. Y él se vio 12 espigas, 11 espigas. Las 11 tribus de Israel que se inclinaban a él. Y desde ese momento lo agarraron y lo tiraron a un pozo y lo querían matar. Y pasaron unos madianitas y lo vendieron. Y los madianitas se lo vendieron a Potifar. Y la mujer de Potifar le levantó un falso testimonio. A ese que tuvo ese sueñazazo. Todo lo que le estaba pasando hasta ese momento era malo. Y fue a parar a la cárcel por el falso testimonio de aquella mujer. Y después quiso arreglar eso. Quiso arreglar esa profecía y le dijo al copero, háblale al rey de mí. ¿Sabe lo que hizo Dios? Hizo que el copero se olvidara de José. ¿Por qué? Porque José trató de ayudar la profecía. El que te va a probar es Jehová. Tú no tienes que hacer nada. Al cabo del tiempo, cuando Faraón tuvo un sueño, comentó el sueño el del copero, y el copero dijo, ay, si yo en la cárcel había un fiera que interpretaba sueños, un israelita. ¿Cómo se me puede haber olvidado? Porque José trató de meter la mano a su favor. Tú no puedes estar defendiéndote. La palabra te va a probar. Deja que te pruebe. Busca un palo y muérdelo. Aguanta, callado. Que la palabra es la que te está probando.
Porque la fe es como el oro, tiene que ser probada. Tú vas a empezar a vivir por fe. Y para que Dios enseñe a vivir por fe, te va a pasar por el valle de sombra de muerte. Para que tú confíes que el ángel de Jehová está a tu lado. Que tú no lo vas a ver. Pero tú tienes que creer que el ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y él lo defiende. Y que ninguna adversidad hay para el que está en Cristo Jesús. Ninguna. Aunque ahora tú estés pasando el mal por el fondo. Tienes que creer. La cosa está dura, pastor. Cree. Está siendo probada tu fe. Para que se cumpla la palabra. Amén. Esto es importante, iglesia. Y le quiero decir algunos versículos donde la Biblia llama Debar. Por ejemplo, en el Salmo 12:6, miren, las palabras de Jehová son limpias como plata refinada en horno de tierra, purificada 7 veces. Esa es la palabra de Dios, la palabra de Bar. Salmo 18:30, vuelve a aparecer la palabra de Bar en el original. En cuanto a Dios, perfecto es su camino y acrisolada la palabra de Jehová. Esa es de Bar, ese es dicho. Ahí también aparece dicho. ¿Se acuerdan que dice? Y el dicho de Jehová lo probó. Esa palabra es la misma. Escudo es a todos los que en él esperan. Una cosa es la palabra que Dios da sobre ti y otra cosa es la palabra de Dios en la que tú tienes que confiar. Salmo 119:11 vuelve a hablar de esa palabra. En mi corazón he guardado tus. ¿Vieron? Vieron que la palabra dicho, los dichos de Jehová, es la palabra para no pecar contra ti. Esa es la palabra debar. Una cosa es la palabra tebar y otra es debar. Una es la que te dice Dios a ti y otra es la él, que con la que te va a probar. Entonces, cada vez que te suelten un palabrón de eso, que hay hombres de Dios que están caminando por palabrones de eso, di, Biblia conmigo. Biblia conmigo. No es que ya lo voy a recibir. Amén. Estoy terminando. Una enseñanza, tú sabes que la enseñanza no puede ser tan fuerte. Voy a sacarlo de duda. ¿Qué voy a hacer, pastor, cuando me suelten una palabra profética? Vamos a ver 3 punticos cuando te suelten una palabra profética. Para que aprenda. Saliste a la iglesia, te sentaste, vino una profeta y te separó y te dijo, rabababababa. Y tú, ay, ay, ay. ¿No le ha pasado eso a ustedes? ¿Sí? ¿Quién le han dado palabra? Yo creo que a todos se nos ha acercado a alguien y nos ha dado una palabra. Héctor, dice el Señor, Héctor, ¡buah! Y tú dices, ay, Dios mío, ¿qué hago, pastor, con eso? Primero, someto esa palabra que me soltaron a la Biblia. Lo primero que tengo que hacer, no me voy a reír ni me voy a poner contento. Voy a ver que lo que me dijeron coincide con la Biblia. Esto es para Hong Kong. Mirar si se ajusta a la palabra de Dios. Si no estás claro, entonces trata de ajustarte para que se cumpla. Recuerden que la palabra de Dios viene siendo como el patrón. No sé si conocen mucho de mediciones y metrología y estas cosas. Siempre hay instrumentos patrones y de ahí
se van verificando otros instrumentos en base a ese patrón, un manómetro, un pie de rey, todos esos instrumentos de medición. Hay unos que es patrón. Pablo, el control de calidad, metrología, sabe de esto también. La palabra de Dios es el patrón. Todo tiene que ser contra la palabra de Dios. Amén. ¿Entendieron eso? Es muy importante. La Biblia no cambia. La Biblia no se ajusta a nadie. La Biblia hace que tú te ajustes a ella. Entonces hoy en día están ajustándose al revés. Exacto. La Biblia la están cambiándola para que se ajuste a algunas doctrinas, otras doctrinas religiosas, cosas que ya pasaron. Aquello era la profecía, esto es el cumplimiento, los tiempos que estamos viviendo, y otros quieren seguir en la profecía. Jesús fue profetizado, pero ya Jesús vino. ¿Sí o no? Ahora hay que vivir a Jesús. Amén. Es decir que empezamos a trabajar con esa palabra que nos dieron. 1 Corintios capítulo 13, 9 dice algo también que nos va a ayudar en esto. Porque en parte conocemos y en parte profetizamos. Es decir, que ahí hasta el profeta tiene que tener cuidado cómo habla. Porque a lo mejor el profeta habla en base a su desconocimiento o su falta de revelación. Pero es decir que la palabra profética, como dije, no es completa, empieza a procesarse. Es como un puzzle, un rompecabezas que se va a ir armando hasta que se cumpla. Gálatas 4:19. Hijitos míos, por quienes vuelvo a sufrir dolor de parto hasta que Cristo sea formado en vosotros. Ese es el objetivo, que Cristo se vaya formando en nosotros. Es decir, que es un proceso igualito a la palabra profética, que como todos sabemos que la palabra de Dios es el verbo y el verbo de Dios, hasta que la palabra se forme en nosotros, hay un proceso, un dolores de parto. Y decían ahí que solamente sufrían dolores de parto a las mujeres. Pues aquí Pablo está sufriendo dolores de parto también. Por un hijo, por alguien a que está ayudando. Un varón sufriendo dolores de parto. Hello, para todo, si usted se encarama en un caballo, yo no sé lo que quiso decir Pablo ahí entonces. Pero estaba compungido, pujando para que se forme Cristo. Cuando tú estás pujando para que se forme alguien, tú estás pujando para que se forme. Estás creando una vida. Es un ministerio. Eso yo lo he experimentado. Pero, por ejemplo, habían 3 pastores orando. Hubo una vigilia, se juntaron 3 pastores. 3 pastores. Y metió en oración, se levanta un pastor y dice el Señor que 2026 va a ser un año de oscuridad. Y se levanta el otro y dice, wow, el Señor me acaba de decir que el 2026 va a ser un año de luz. ¿Qué conflicto entre los dos? Pero el tercero dice, ninguno de los dos está equivocado. Ustedes son hombres de Dios. Dios le está hablando. Pero Dios está diciendo algo que me lo dijo a mí. El 2026 va a ser un año de oscuridad para los que no tienen a Cristo. Pero para todos los que confían en Él va a ser el año de gran luz.
¿Vieron? Había una posible divergencia en las profecías, pero Dios le mostró al hombre que iba a ser un año de juicio para muchos de los que no tienen a Cristo, pero para los que están en Él y confían en Él, iba a ser un año de luz. ¿Tú confías en el Señor? Va a ser un año de luz. Date un aplauso a Cristo. Eso es amén y amén. Ya agarré la profecía y la tiré contra la palabra. Segundo puntico. Bueno, antes de sacar, porque la duda es que muchos me dicen, pastor, ¿y por qué muchas de las veces no se cumple? Miren, puse 3 profecías. Hay alguien que puede acercarse y me dice, Dios me está llamando al liderazgo. Dios me está llamando al liderazgo, a ser un líder. Pero no veo que funciona. ¿Tú te estás sujetando a tu pastor? ¿Cómo vas a hacer liderazgo si tú no te sujetas a nadie? Si no te sujetas al pastor que ve, ¿cómo te vas a sujetar a un Dios que tú no ves? Por eso que tú no ves tu liderazgo, se te escapa de la mano. Demuestra que vas a ser un líder sujeto a tu pastor, aquel que tiene que dar cuenta por ti. Como decía aquel centurión, yo soy un soldado sujeto a un jefe. Voy a ser muy listo, muy inteligente. Voy a ser un buen maestro. ¿Qué dice Juan 3:16? Ni sé. Pero ¿cómo vas a ser un gran maestro si tú no lees ni la Biblia? ¿No te sabes el versículo de oro? Porque de tal manera amó Dios al mundo, ha dado su unigénito para todo que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Ese versículo de oro, el ABC de un cristiano. ¿Cómo no te vas a saber Juan 3:16? Y dice que Dios te dijo que iba a ser un maestrazazo. Me pondrá en prosperidad. Voy a ser un hombre que voy a moverme en mucha prosperidad. Voy a tener la plata aquí, los billetones. Y no diezma. Dice la Biblia, da y se os dará. Medida buena, apretada y remecida, daré tu rezar. Da y se dará. La prosperidad en Cristo es cuando tú reconoces que el dinero es Él y Él mora en ti. Y cuando tú te atreves a venir a diezmar, es Cristo dándose a Él mismo. He estado orando para que puedan recibir esa revelación. Cuando tú te paras a diezmar, si Cristo mora dentro de ti, es Cristo dándose a Él mismo para su obra. Pero tú no te gobiernas, tú no te mandas ni te zumbas, ya hay otro que te dirige. Entonces, ¿cómo vas a ser un hombre próspero, de mucha finanza, si todavía no se ha formado Cristo dador en ti? Y le sigue, como decían cuando era niño, una cuarta, un cuartillo, media vuelta y para el bolsillo. Si nada más que está para ti, y él sabe que tiene que sustentarse, porque su evangelio se siga predicando. Entonces, cuando tú te levantas a diezmar, es Cristo. Denle un aplauso, Señor. No eres tú, es Él en ti. El dueño de todo está en ti. El que tiene a Cristo no le falta.
Entonces lo tienes todo, Jehová es tu pastor, ¿y qué te faltará? Entonces, pero ahí está, Jehová es tu pastor. Dile a tu hermano, Jehová es tu pastor, tócalo así. ¿Es tu pastor Jehová? Ok, entonces si vamos al punto 2. Pruebo mi palabra, la que me dieron. Ahora voy a pasar por prueba por la palabra que me dieron. Primero la tiré contra la Biblia, ahora voy a probar esa palabra profética que me soltaron. Primera de Tesalonicenses 5, 18 al 21. Primera carta a Tesalonicenses, capítulo 5, del 18 al 21. Pablo le escribió a la iglesia de Tesalónica. Dice, da gracia en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. Lo que decía la pastora, no apaguéis el espíritu, no menospreciéis la profecía, examinarlo todo, retén lo bueno. Es decir, que la palabra que te soltaron tiene que ser examinada. Tienes que agarrar esa palabra y examinarla. ¿Sí o no? Primera de Corintios 14, 29. Ya están preparados para cuando se le acerquen a soltarle. Asimismo los profetas hablen 2 o 3 y los demás juzguen. Es decir, que la palabra profética se puede consultar. Tú buscas al pastor, tú buscas un hermano de sabiduría, conocimiento, inteligencia, lleno del Espíritu Santo y dice, me dijeron esto, ¿qué tú crees? Me dijeron esto, ¿qué tú crees de eso? ¿Será verdad? Que dime, vamos a examinarlo. Juzguen. Ay, pero si es la palabra del profeta. Sí, pero hay algo. Recuérdense que vino a través de un hombre. Pastor, pero un profeta. Pero hay una guerra en su interior entre el viejo hombre y el hombre nuevo. Pablo decía que es una lucha diaria. Es decir, que ese profeta también tiene su guerra. Hello. Ese profeta está muriendo, se está formando Cristo, pero ese profeta todavía no pretende, como decía Pablo, haberlo ya alcanzado. Es decir, que puede ser una palabra de Dios, pero la dijo un hombre. Y ahí le metió. ¿Cómo lo puede ilustrar? Una malla donde se cierne un aljibe. La palabra profética es lo que te echan, la harina, el trigo, la arena. Pero el aljibe es el hombre. Lo que él cargue, si tiene contaminación, si tiene algo, también se va a ir ahí. ¿Entendieron eso? Por eso hay que examinarla. Porque la dijo un hombre que está igual que tú luchando. ¿Sí o no? Que todavía, aunque Cristo se está formando y pueda decir Cristo vive en mí, todavía no está al 100. Así que cada vez que tú dices, pastor, pero me soltaron una palabra y yo veo que no se ha cumplido. Revisa a ver. Revisa que te la dijo. Obsérvalo. Así que mira al profeta a ver si su conducta es digna de ser imitada. ¿Sí o no? Lo que quiero que sepan algo, que lo estoy enseñando a valorar. Esto es una enseñanza, iglesia, ya estoy terminando. Es decir, yo le puse la profecía es como un chorro de agua sobre algo metálico, una malla. Si la malla está sucia, el agua también va a salir. Dios suelta su profecía sobre nosotros, pero pasa por un ser humano que no es infalible, que puede fallar también y puede errar. ¿Sí o no? Aunque sea tu pastor, es Biblia lo que te estoy diciendo. Yo conocí una gente que era una profeta, me dijeron es profeta, pero cuando le profetaba, ella era una profeta, le daba a la gente palabras, pero cuando se le acercaba a profetizarle a los hijos,
Empezaba a llorar. Dice el Señor que te ama mucho. Decía yo, eso es chuleta, eso es entrecó, eso es ribeye. Eso no es palabra de Dios. Porque ahí estaba saliendo su alma, su deseo de mamá, sus anhelos de mamá en la palabra profética. ¿Se cumplía? No. Los hijos estaban bien enredados. Amén. El único que no falla es Dios. Y ya tiene una profecía que sí no falla. Amén. Primera de Corintios capítulo 10, 12. Palabra de Dios. Así que el que piense estar firme, ahí, ¿para quién es eso? Para todo. Para todo. Así que el que se crea aquí la última Coca-Cola, tenga que tener cuidado, no haya una cacarita de plátano. ¡Pam! Cuidadito. Así que todos tenemos que estar por el pasado, por el filtro. Amén. Pastor, ¿cómo pruebo mi palabra? Deuteronomio 13, del 1 al 3. ¿Cómo pruebo la palabra? Dice, cuando se levantara en medio de ti profeta o soñador de sueño y te anunciare señal o prodigio, y si se cumpliere la señal o prodigio de que te anunció diciendo, vamos en pos de dioses ajenos que no conociste y sirvámosle, no darás oído a tales palabras de tal profeta, ni a tal soñador de sueño, porque Jehová vuestro Dios os está probando para saber si amáis a Jehová vuestro Dios con todo vuestro corazón y con toda vuestra alma. Es decir, que van a venir profetas que te van incluso a profetizar, a decir cosas mal hechas, que haga cualquier cosa porque te abrió profeta. Dice, cuidado, le haga caso a esos profetas. Pastor, ¿y por qué está en la Biblia? ¿Por qué tú crees que Dios dejó plasmado todo eso? Porque Dios sabe que en estos tiempos puede haber de todo eso. Dice el Señor, a lo que te hizo, hácelo. Se fue con otra, vete con 10. Hello. Devuélvele lo mismo que te hizo. Dice el Señor, ratapaca. ¿No creen eso? Que te aparta de Dios. Eso no está en la palabra. Ahí tú estás probando la palabra que te dieron. Tírala por el filtro. Si viene alguien que nos da una palabra supuestamente de parte de Dios y esta no coincide con la palabra de Dios, no lo crea. Ni a tal profeta ni a tal profecía. No podemos probar la palabra profética por experiencias o por emociones pasadas de profeta. Hay que ir obligatoriamente a la Biblia. El dicho de Jehová. Lo que él dijo. Su dicho. Por eso hay que aprender, amado, a meditar en la palabra, conocer. ¿Qué dice Josué 1:8? Josué 1:8. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él para que guardes y hagas, conforme a todo lo que en él está escrito. Porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá. Si tú guardas y haces la palabra, harás prosperar tu camino y todo se saldrá bien. Si tú guardas y haces. ¿Entienden eso? Eso se llama toda palabra que te den profética. Y estoy hablando de esto porque estamos en un tiempo profético que te sale de cada piedra un profeta. Antes decían que de cualquier mayal te sale un ratón. Ahora de cualquier piedra te sale un profeta. Los que conocen de esto, ven cómo se ríen. Saben que es así. Cualquiera ahora aquí. Salmo 1:3.
Será como árbol plantado junto a corrientes de agua que da su fruto a su tiempo y su hoja no cae. Y todo lo que hace prosperará. Ese es el varón. Ese es el varón que nada más que está pensando, bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia, en ella medita de día y de noche, será como árbol plantado junto a corriente. Ese es Salmo 1, del 1 al 3, que medita en la ley de Jehová. Ahí está su delicia. Hombres de Biblia, pero hombres de Biblia con revelación. Hombres de Biblia con 5 y 6 versiones para consultar las versiones, para ver cómo lo vio aquel y aquel. No aferrarme a una sola versión. Esta, que lo dijo aquel y cómo lo dice aquel, la Reina Valera y la Nueva Versión Internacional y la traducción viviente y la latinoamericana. ¿Cómo dicen? Mira lo que cómo lo interpretó él. La Thompson. Buscar para que el Espíritu Santo nos hable. Hombres de palabra. Meditan día y noche. Amén. No se basen en una sola versión, porque una sola versión, le contaba a Miguel, puede tener la visión del autor. Tíralo entre diferentes versiones. Yo cuando voy a hacer un estudio pongo unas cuantas versiones arriba de mi cama. Acostumbro a hacer, me siento en la cama a hacer, y una, ta. ¿Y este cómo lo dijo? ¿Y este qué dijo? Mira cómo lo... ¿Y este? Y ahí vamos sacando lo que el Espíritu Santo se me dice a mí. Y hago versión pastor. Pero saco de diferentes palabras. ¿Sí o no? ¿Qué es meditar? Sencillamente llenar nuestra mente de la palabra de Dios para que no vengan pensamientos negativos ni de temor. Y cuando alguien nos diga algo, el mismo Espíritu Santo nos lleva a verificar si lo que está diciendo es bíblico o no. Pero tú tienes que estar lleno de la palabra. Pero si tú no sabes, cualquier racapanza viene por ahí y te dice, Claudia, dice el Señor, y te suelta aquello. Pero si tú estás lleno de Biblia, de tu interior, tú dices, ¿eso viene de Dios o eso no viene? ¿Cuántos dicen amén? Biblia. Primera de Timoteo 1:18. Ya termino. Este mandamiento, hijo Timoteo, te encargo para que conforme a las profecías que se hicieron antes, en cuanto a ti, milites por ella la buena milicia. Todas las profecías que le soltaron a Timoteo, y miren cómo Pablo le llama hijo, ¿ven lo que es una paternidad espiritual? Pablo no parió a Timoteo, sin embargo lo llamaba hijo, porque lo formó, lo parió, salió de él. Por eso muchas veces le digo, hijo, ¿entiendes? Si te estoy enseñando, si te estoy instruyendo, si va creándose una paternidad. Amén. Aquí estaba hablando Pablo. Entonces, ¿qué él le estaba diciendo ahí? Timoteo, aférrate a la profecía, pelea la buena batalla de la fe, comienza a tener buena conciencia, que es caminar conforme a la palabra de Dios. Eso es lo que le estaba diciendo. Entonces, iglesia, si ves que la palabra viene de Dios, ya la sometiste a la palabra y ya examinaste a la luz del Evangelio, de su Biblia. Ahora ya ves que está ahí. Entonces, ¿ahora qué hago, pastor? Aférrate y camina en fe y buena conciencia para que ella se cumpla. Ya viste que es Biblia, ya viste que es cosa de Dios, ya viste que coincidió, y entonces ya te vas a acostar boca arriba. No. Aférrate, milita, camina, sé un soldado de esa palabra para que se cumpla. No sé si me están entendiendo. Amén. Sé un soldado de esa palabra. Amén.
No es, Timoteo, te soltaron aquellas palabras, aquellas profecías. Acuérdate a dormir. Milita como una buena milicia. Aférrate. Sé un hombre y una mujer conforme al corazón de Dios. Para que se cumpla eso. No te acuestas a dormir. Porque no se va a cumplir. Bendito sea el Señor. Como vimos, amado, José fue probado por la palabra de Dios, por el dicho. Nosotros también ahora mismo estamos siendo probados. Romanos capítulo 8, 29, 28 y 29. Miren esto. Esto es para ti, no para mí. Dice, y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es a los que conforme a su propósito llamados. ¿Quién son esos? Todos somos llamados conforme a su propósito. Porque a los que antes conoció, también predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito de muchos hermanos. Amén. Nos conoció y nos predestinó. Nos conoció y nos predestinó. Y el 30 dice, y a los que predestinó, ese es a ti. A esto también llamó, eso también a ti. Y a esto que también llamó, lo justificó. ¿Qué es lo que se llama? Tomó tu lugar en la cruz. Eso se llama justificar. Justificar es tomar tu lugar en el banquillo de los acusados. Eso es, tú estabas en el banquillo de los acusados, te quitó ahí, se sentó él. Héctor estaba condenado a muerte. Héctor estaba condenado a muerte. Y estaba allí en la corte. Y él llegó y le dijo, bajen a Héctor, que me voy a sentar yo. Eso necesita un aplauso. Eso se llama que te justificó. Tomó tu lugar. No importó lo malo que te habían, de que te estaban condenando. Y después que hizo lo mayor, te glorificó. ¿Qué significa, pastor, se glorificó? ¿Qué significa? Significa que Él, la gloria, el Rey de gloria, ahora está en ti y está glorificado. Y te estoy hablando por la palabra profética más perfecta que es la Biblia. Dice que te glorificó. Y no es una luz que hay sobre ti. No es que eche chispa. Es que el Rey de gloria ahora vive en Héctor. Entonces, hasta que eso se cumpla, que nada más que te vean y vean a Cristo en ti, tú vas a estar siendo probado. Tú vas a estar siendo probado hasta que no se cumpla el dicho de Jehová. Salmo 105, 19. Hasta que eso no pase, vas a estar siendo probado. Fuimos diseñados para cargar su gloria. Fuimos diseñados para cargar a Cristo. Y hasta que esa gloria que es Cristo no se manifieste en nosotros, la palabra de Dios nos estará probando. Entonces, en todo esto profético que estamos viviendo, donde te puedes topar hasta en una tienda a un profeta, en Walmart un profeta, en Home Depot un profeta, donde quiera que tú vayas te topa un profeta. Ya tú sabes como iglesia que el mayor profeta vive en ti. Y que cuando te digan algo tienes que consultarlo por la palabra, mirar de dónde viene y saber que te van a aprobar para que esa palabra se cumpla. Aunque sea yo, el Señor, soy tu sanador. Esa palabra profética, ¿cuántos saben que un día se van a enfermar? Levanten la mano. Sin hipocresía.
Para que haya un sanador tiene que haber un enfermo. Y para que esa palabra profética se haga función en tu vida, tú tienes que ser probado. Para que se cumpla el profeta que dijo, en su palabra, yo soy Jehová tu sanador. Y en Isaías 53 dice, yo llevé todas tus enfermedades y por mis llagas tú eres sano. Para que ocurra eso, tiene que venir un espíritu de enfermedad para que el Señor le deje que mate. Y sea probada mi fe. Amén. Amén. Pónganse de pie y vamos a orarle al Señor. En cierta ocasión, ahí parado, yo me topé una profeta y la profeta me dijo, vas a ser un pastor. Pero el tema de que me dijo que yo voy a ser un pastor fue en el peor momento de mi vida. Porque era extremadamente alcohólico. Imagínate acercarse a un alcohólico y decirle, Dios te va a hacer un pastor. Lo primero pensé que la profeta estaba loca. Dije, estos evangélicos te han comido el coco. ¿Cómo tú crees que yo voy a ser pastor si yo soy sacerdote de Satanás? Y desde ese momento que aquella palabrita cayó, empezó algo tremendo en mi vida. Porque Dios empezó a probar esa palabra en mí. Y entonces fui directamente al fondo. Y dije, de aquí no me saca nadie. Imagínense cuando me acordaba de aquella palabra profética. Un día llego de nuevo donde está la profeta y me dice, te veo con una corbatica. Yo no sabía ni qué era una corbata. Ya no sé si la en Cuba cuando aquello la corbata. Yo miraba aquellos beatos, así que se ponían aquellos, para mí eran beatos. Y entonces lejos de decirme, no, la cosa está color de hormiga, me dijo, te veo predicando. Digo, yo no voy a venir más aquí. Y empezó el proceso más duro de mi vida. Después entendí que era la palabra de Dios probándome. Y rompió todo lo que tenía que romper. Y me fue moldeando y me costó. Y como José, mi tocayo, fui a la cárcel, como José me vendieron mis hermanos, como José. Y un día vengo a Cristo y tenía comezón de oír de palabra y empiezo a hablar sobre a alguien de la palabra de Dios. Y se me acerca alguien y me dice, pastor, ¿cuál es su iglesia? Si hacía como una semana casi que había dejado la brujería, la santería, que había dejado el alcohol, y se me acerca alguien y me ve predicando y me dice, pastor, ¿cuál es su iglesia? Tengo a la profeta al lado y me dijo, no diga ni mu, gózate con el titulito eso porque yo lo vi. Un aplauso a Cristo. Eso mismo está pasando contigo. Eso mismo que pasó con el pastor está pasando contigo. No te creas poca cosa.
No te creas que no lo has logrado. Estás siendo probada. La palabra dice que hasta que no se cumplió la palabra que te dieron, el dicho de Jehová te va a estar probando. Así que este momento está pasando por la prueba de lo que se va a cumplir en tu vida. ¿Cuántos dicen amén? Padre, en el nombre de Jesús, te damos las gracias por esta revelación que tú has traído a través de esta enseñanza, para traerle aliento a tu pueblo, para saber que estamos pasando, Dios mío, en estas áreas, que incluso algunos estamos pasando por sombras de valle de muerte, pero es tu palabra la que se está cumpliendo. Te damos las gracias, Jesús, por este tiempo, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. No importa que no